En nuestra In presentación unserer anterior, vorangegangenen Präsentation we were looking at Daniel 11, verse 14. nosotros da hemos haben wir estado Daniel viendo 11, Daniel Vers 14 11:40. betrachtet. The way this movement has approached this verse, Die Cuando Art este und Weise, movimiento wie abordó por primera vez este diesen versículo, Vers gegangen ist, whether we individually have realized this or not, bien sea que de manera individual nos hayamos dado cuenta o no, bemerkt haben oder nicht, is by using a repeat and enlarge methodology. ist, indem man eine Methode der Wiederholung lo abordamos haciendo benutzt. una metodología de repetición y ampliación. Lo que nosotros hemos hecho Revelation, es que hemos ido al libro de Apocalipsis. and we saw in 3 verses In den drei Nosotros vimos en Versen 3 versículos. the death Vamos and allí. resurrection of the beast power. Y vemos la muerte y la resurrección del poder de la bestia. Die Auferstehung einer Tieresmacht gesehen. In some verses it talks about the death and resurrection of a head. En algunos versículos habla de la muerte y la resurrección de la cabeza. Der Auferstehung eines Kopfes. In fact, you see that in Revelation 13. Und das sieht De man hecho, in tú ves eso en Offenbarung Apocalipsis 13. In Revelation 17, it's the beast that dies. Und En Apocalipsis Offenbarung 17 es la ist bestia das quien Tier, muere. das stirbt. And what we have found Y lo que nosotros hemos encontrado accurately mark when the death occurs Das es ist que sehr nosotros akkurat, podemos definir de forma precisa cuándo ocurre la muerte. in Revelation. It doesn't tell you when the resurrection occurs. Pero en Apocalipsis no te dice cuándo ocurre la resurrección. Nicht, wann diese Auferstehung wieder passiert. In fact, in the book of Revelation, De hecho, en el libro de Apocalipsis Offenbarung it doesn't tell you who causes the death, sagt no es te uns dice doch quién nicht, causa la wer muerte. diesen Tod verursacht. and it doesn't tell you what happens when the resurrection occurs. Und es sagt Y obviamente uns auch tampoco nicht, te dice was cuándo ocurre la passiert, wenn resurrección. diese Auferstehung passiert. So there are large gaps in our information base Así que, just from Revelation. así que hay bastantes vacíos en cuanto a nuestra base de información solo de Apocalipsis. And the problem Y is, el problema es Problem ist, if you just stick with Revelation, que si wenn man tú einfach solamente nur die te quedas Offenbarung nimmt, con Apocalipsis, if you just stick with Revelation, si tú solamente te wenn man quedas die con Offenbarung Apocalipsis, jetzt nimmt, it becomes difficult to decode the symbology. se dann torna wird es difícil schwer, die decodificar la Symbolik simbología. Dekodieren, entschlüsseln. We could make educated guesses, Nosotros podemos quizás hacer Ja, unas ausgebildete adivinanzas Vorschläge oder educadas o elaboradas. Worte haben. Revelation 17 is useful. Offenbarung Apocalipsis 17 es útil. The brauchbar. symbology La simbología Symbole can be relatively easily understood, puede ser relativamente fácil de entender, yet it is easy there to make mistakes. und dennoch ist es einfach, hier Fehler zu machen. y aún así llegar a un estado Even if you igual. combine Revelation 12, 13, and 17, Auch wenn man die Offenbarung Incluso si tú llegases a combinar Apocalipsis 12, 13 y there's 17, still no real clarity on some of these events. aún así no existe una keine gran claridad en cuanto a estos eventos. However, when you combine the information with Daniel, Piensa que tú puedas combinar información con el libro de Daniel. particularly Daniel chapter 11, verse 40, Tomando Daniel 11, versículo 40, then what you notice was man entonces te darás cuenta erkennen kann, is that you can begin to understand more clearly what those events are. dass man solo deutlich entonces es verstehen cuando kann, tú was realmente diese te vas a dar Ereignisse cuenta de la claridad de qué quieren decir I think aquellos it's been eventos. unfortunate sind. Und ich Yo denke, creo es que war es un nicht poco gut, desafortunado glücklicherweise, that we really haven't approached Daniel 11, verse 40 from que, this perspective. dass wir Daniel que 11, nosotros no 40, hayamos abordado Daniel 11:40 desde nicht esta da so perspectiva. dran herangegangen sind. If we had, Si lo hubiésemos hecho, getan hätten, we would have been much more willing, much more ready to have accepted the midnight cry message. dann wären wir viel hubiésemos hätten estado wir muchísimo Mitternacht más die preparados Botschaft para recibir el eher mensaje del angenommen. clamor de medianoche.
So we spent quite some time now Así que ha pasado ya algún tiempo hasta ahora Zeit jetzt damit verbracht, discussing the approach that we've taken, dass discutiendo wir die Herangehensweise el abordaje que haben hemos the tomado conclusion that we can draw y und la die conclusión que nosotros Schlussfolgerungen, podemos die wir traer a daraus luz ziehen können, when you use a repeat and enlarge technique. cuando tú wenn man utilizas eine una técnica de repetición y ampliación. Wiederholungserweiterungstechnik anwendet. We received a question. Ich habe Vemos la die pregunta. Frage erhalten, It says, when juxtaposing two entities, also wenn man Dice. zwei Einheiten juxtapositioniert, and Cuando, when you juxtapose, cuando tú juxtapones dos entidades, cuando tú it juxtapones, means you see the differences. dann bedeutet significa es, que dass tú man puedes die, ver las diferencias. Unterschiede sieht. In fact, you can only analyze one entity Man De hecho, kann tú nur solamente eine puedes, Einheit sehen, as you compare it to another. wie puedes man es tomar una mit entidad y einer compararla anderen a otra. So, an example of juxtapositioning Así que un Also, ejemplo de ein juxtaposición Beispiel für die Juxtaposition Nebeneinander stellen heißt Juxtaposition. oder dieses Nebeneinanderstellen is if you consider the two concepts of hot and cold. ist, dass man diese Si tú Konzepte consideras los heiß und conceptos de kalt caliente y frío. So having the term hot on its own, Así que teniendo el término caliente por sí solo, selber nur hat, you're not really able to identify what hot is. nosotros realmente no estamos identificando lo que realmente significa caliente. Is hot 100 degrees Celsius or is it 500 degrees Celsius? ¿Es acaso 100 grados Celsius o 500 grados Celsius? The term itself is meaningless Also der Begriff En ese sentido se torna sin unless you significado, compare it to something. a menos de que tú lo compares con algo. So boiling water Así- is hot, Así que agua hirviendo es caliente and yet compared to a gas flame, y aún así, comparado con un escape de gas o con gas en llamas it's cold. o con hierro fundido, Therefore, when we start sería thinking about fría. juxtapositioning, Entonces, cuando nosotros comenzamos a pensar en juxtaposición o it only juxtaponer, means anything when you compare an entity or an item with something else. eso solamente tiene algún tipo de significado cuando tú de hecho comparas una cosa con otra. So if I were to ask you, are you clever? Y es por esa razón que cuando yo les pregunto a ustedes, ¿acaso son You can't really astutos? answer that question. Ustedes no pueden responder esa pregunta. Nuestra experiencia sí. So Brother Wolfgang said by ¿Ok? experience. Así que nuestro hermano Wolfgang dice que nuestra Is a experiencia. baby clever? Ist ein Baby clever? Así que es Is un a bebé baby astuto. clever compared to a snail? Ist ein Baby ¿Es acaso clever un bebé astuto comparado con una... Yes. It's Con un orders of koala. magnitude cleverer. Es ist Sí, sehr viel todo cleverer. tiene que ver con la magnitud de la astucia. Subjective terms as clever. Así que cuando tú comienzas a utilizar temas y conceptos como astucia, They only make sense in a reference when you compare it to something. tú solamente, eso solamente tiene algún tipo de significado cuando tú de hecho tienes alguna referencia o cuando tú lo comparas con alguna otra cosa. When we juxtapose two entities La pregunta es de que cuando tú juxtapones dos and entidades comparing and contrasting, y las comparas y contrastas, how do you know which characteristics to compare and which ones to ¿cómo tú contrast? sabes cuáles son las características que tú has de comparar y cuáles son las características que tú has de contrastar? This question comes up quite often Esta pregunta surge a menudo because when you take the terms compare and contrast, porque cuando tú tomas estos términos de comparar y contrastar, what you're looking for is similarities and differences. cuando tú estás buscando por similitudes y diferencias, And I would suggest ahora sugiero, you know what to compare and what to contrast based upon the study that you are doing. tú solamente puedes saber qué es lo que tú estás comparando y qué estás contrastando dependiendo del estudio que tú estés haciendo. So if we were looking at Daniel 11 verse 40, Así que si nosotros estamos viendo Daniel 11:40, el rey del norte y el rey del sur, we can do two things. nosotros podemos hacer dos cosas. We can compare Nosotros podemos comparar the similarities. las similitudes, perdón, We can contrast the differences. y nosotros podemos contrastar las diferencias. So we could say that
The south and the north Así que nosotros entonces podemos decir de que el norte y el sur son Wir similares, können sagen, der Süden und der Norden sind ähnlich. or we can say the same. o podemos decir la misma cosa, We can iguales. also say that they're polar opposites. Pero también nosotros podemos decir de que son polos opuestos y por lo tanto son completamente diferentes. Sie sind komplett anders. And it depends upon the point or the objective of the study, Y, which it would be. y depende de nuestro punto o del objetivo de nuestro estudio, depende de eso, cuál será o qué es lo que será. As an example, Como un ejemplo, Beispiel. we can see that the king of the south and the king of the north are very different. Wir können nosotros sehen, dass podemos die ver de que el rey del norte y el rey del sur König des son Nordens bastante sehr diferentes. unterschiedlich sind. One wins and one loses. Uno gana y otro Der pierde, andere verliert. Therefore, one would be strong and one would be weak. y por consiguiente uno sería más fuerte y el otro sería débil. Two completely contrasting entities. Zwei Dos komplett entidades unterschiedliche, completamente contrastables. Yet, Y aún así, we can see similarities. nosotros pudiésemos ver And it's similitudes. in this particular example, it's this phenomenon that we missed. Y es este fenómeno en específico o este ejemplo en específico que nosotros llegamos a perderlo de If the vista. king of the north Wenn der König Si el des rey del Nordens norte were to resurrect, fuese a wieder resucitar, auferstehen würde, then is there a possibility da ist Existe la posibilidad besteht eine Möglichkeit, that the king of the south de que el rey dass del der sur König des Südens has the same properties, the same ability to tenga do? la misma propiedad o la misma And capacidad it's de hacer something eso. that we haven't really considered. Y eso es algo que nosotros realmente no habíamos considerado anteriormente. What to do? King of the South. King of the south resurrecting. El rey del sur dass resucitando. dieser König des Südens wieder auferstehen kann. So what we find, Así que lo que nosotros encontramos, sorry, when I made the point, I didn't actually explain what I was comparing them to. así que bueno, cuando yo acabé de hacer ese punto, realmente yo no expliqué. Able to do it or give you what the comparison was. Also wollte ich Yo, erst den Punkt yo, machen, yo no dass enfoqué, yo no especifiqué cuál era el punto de comparación y resulta algo complicado You sin see ese that punto the de king of the comparación. north can resurrect. Ok, así que si tú puedes ver de que el rey del norte puede resucitar, You can see also that the king of the south can resurrect too. tú también puedes ver de que el rey del sur puede resucitar también. Once you can make that connection, Una vez que tú puedes hacer esa conexión, then the task would be to discover when that would happen, entonces la and tarea, how that would happen. entonces la tarea ahora sería descubrir cuándo ocurrió eso y cómo ocurre eso. How do we know that the King of the South died? ¿Cómo nosotros sabemos que el rey del sur murió en la historia? The question is, how do we know the king of the south died? Así que surge una pregunta, ¿cómo sabemos nosotros que murió el rey del sur? This is the power of comparing and contrasting. Este es el poder de comparar y contrastar. It's easy to see there are differences between the south and the Es north. fácil ver de que existen algunas diferencias entre el norte y el sur. You can prove that, Tú puedes mostrar eso. then what you can demonstrate, De hecho, puedes not through demostrar, history, no a través de la historia, not through a Bible verse, no a través de versículos bíblicos, but through this methodology, sino a través de la metodología, that you can compare them, que tú los puedes comparar. which would mean that they have the same experience. Lo que quiere decir entonces de que ambos tendrían la misma So experiencia. if the north, Así que si el norte resucita after a death, después de una muerte, then if you were to compare them, entonces si tú los fueras a comparar, the inference is that they're the same. la inferencia o lo que se infiere es que es lo And mismo. therefore you would expect the south to die and to resurrect. Por consiguiente, entonces deberías de esperar que el sur muera y resucite. It doesn't show that in the verse. No te muestra eso en el versículo. And this is why it gets missed. Y este es el por qué se pierde. This is why this methodology is so important to understand. Y ese es el por qué esta metodología es tan importante para entender. So it's not just about when to compare and when to Así que no es contrast. solamente- The question is asking how do you know when to do that. Así que no es solamente saber cuándo comparar y cuándo contrastar, porque esa es la pregunta que se hace. ¿Cuándo hacer eso? Depend upon the study that the person Sino que depende del estudio que la persona esté haciendo.
And in this verse, Y en este versículo we do both. nosotros hacemos ambas cosas. We contrast them. Nosotros los contrastamos. We see Nosotros vemos that in 40 part A, que en el versículo 40 parte A, one power is more powerful than the other. un poder es mucho más poderoso que el otro. Different. Son diferentes. And in part B, one power is more powerful than the other. Y en la parte B, un poder es mucho más poderoso que el otro. They're contrasting powers, they're different, strong and weak. El poder de contrastar resulta en fuerte y What you débil. can see also Lo que tú también puedes ver is if you compare them, es que cuando tú los comparas, which means recognizing that they have the same characteristics. lo que quiere decir de que ellos tienen las mismas características, They're both kings. ambos son reyes. A king has kingdoms, they both have kingdoms. Un rey tiene un reino, así que ambos son reinos. Once you can do that, Una vez que tú haces eso, remember we saw that this verse was talking about one power, recuerden que nosotros vimos que este versículo está hablando solo de un poder, same as these verses. lo mismo que estos versículos. And we're able to identify what that power Y was. nosotros fuimos capaces de identificar cuál era ese poder. So what's shown here is number 2. Es este de aquí el que se muestra en este lugar, Here número shown as 2, B, o aquí mostrándose como B, dash. Or here o aquí shown as him one, the king of the north. como él y This rey is del the norte. theme of this verse from beginning to end. Este es el tema del versículo de principio a fin. The way we would express it simplistically La forma en como nosotros lo expresaríamos de una forma fácil, is sencilla, this is the story es que esta es of una historia de papal Rome, la Roma papal, the story of the king of the north la historia del rey del norte. as it dies and resurrects. Muere y resucita. Singular entity, singular power. Entidad singular, poder singular. And we get that, as we've said, from the structure of Revelation. Y nosotros obtuvimos eso, como ya acabo de decir, a partir de la estructura de Apocalipsis. So if we see the phenomena of death and resurrection, Así que si nosotros vemos la, in verse 40, así que nosotros podemos ver este fenómeno de la muerte y la resurrección en el versículo 40. the death and resurrection of the king of the north, Por consiguiente, la resurrección del rey del norte. then we should be able to compare that with the experience of the king of the south. Entonces, solo entonces nosotros vamos a ser capaces de comparar esa experiencia con la experiencia del rey del sur. Important to note Y es importante notar, is that you cannot see it in the verse, es que tú no puedes ver eso en el versículo. the resurrection of the king of the La south. resurrección del rey del sur. Now, in the verse, Ahora, en el verso there is incidental information. hay información incidental. ¿Incidental? Incidental, which means it's not directly related to the theme of the verse. Incidental, lo que quiere decir de que es información que tú no puedes obtener directamente del versículo, es una información adicional. So the incidental information is what? Así que la información incidental es ¿qué? What's the incidental information? ¿Cuál es la información incidental? Because we have this fixed idea of verse 40. We're so familiar with it. It's very hard Debido to a que nosotros tenemos una cierta idea del versículo 40, debido a que nosotros somos tan familiares, es difícil de notar. Debido a que nosotros tenemos una perspectiva ya preconcebida sobre el versículo y una información ya agregada que resulta difícil de aproximarnos. Cuando tú tienes una opinión ya formada del versículo 40 y tan rígida, es difícil responder a mi pregunta, pero si tú lo sigues a través del estudio, si tú lo sigues a través del estudio, entonces va a resultar fácil para ti responder la pregunta. The information that doesn't need to be there. ¿Cuál es la información que no necesita estar allí? La información adicional.
No, we're in here. No when. No, estamos aquí, no hay un cuándo. Ships and chariots. Right? Ships and chariots, maybe. No. No. Carruajes y naves, no. I thought the missing parts. The problem, Trey. Disculpa. I thought that the missing parts which we didn't see in Revelation. So it's the missing parts that you don't see in the book of Revelation, Así que es la parte faltante que tú no puedes ver en el libro de Apocalipsis. which is why I put them in red. Y esa es la razón por la cual yo lo coloqué en So rojo. what's in red here Así que lo que está en rojo aquí is not necessary information in verse 14. no es una información necesaria en el versículo 40. The story of verse La 14 historia del versículo 40 is the story of the king of the north. es una historia que nos habla del rey del norte. You don't need to know Tú no necesitas saber about the king of the south. sobre el rey del sur. You don't need to know about the king of the south. You don't need to know about him too. Tú no necesitas saber del rey del sur y tampoco necesitas saber de él. Here, Aquí, all this red, todo esto rojo. you don't need to know that. Tú no necesitas saber It's eso. not in Revelation. Esto no es Apocalipsis. And we don't need to know about the storm that comes against the king of the south. Tampoco necesitamos saber de aquella tormenta que viene contra el rey del sur. This was the attack Esto fue el ataque by the southern king, por el reino sureño and this is the revenge that comes upon him. y esta es la venganza que viene sobre él. And that is additional information in the verse. Y eso es información adicional en el versículo. Because it's viewed that way, even though you perhaps don't think of it like that, Y quizás como es visto de esa forma, quizás tú no llegues a pensar it así. becomes difficult to compare the two kings. Pero resulta entonces complicado comparar los dos reyes. Remember, contrasting looks at the differences, comparing looks at the similarities. Recuerden, al contrastar tú ves las diferencias y al comparar tú puedes ver las similitudes. So let's focus on the south. Así que vamos a enfocarnos en el sur. King of the south is looking strong here. El rey del sur se ve más fuerte aquí. Let's do it this way. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. You have a life. Tú tienes vida. I'm going to put it here in blue. because Yo lo voy you a may not colocar see aquí en this. azul porque quizás las personas no lo pueden llegar a ver. This was not alive. Este es sin vida. So Así que this is the story of which power. esta es una historia que nos habla de qué poder. You know, it's a singular power. Tú sabes que es un poder similar. It's called Es llamado the beast la bestia in Revelation en 17, Apocalipsis 17, 13, and 12. 13 y 12. So this is the story of the beast. Así que esta es una historia de la bestia. You could argue it's a story of its heads. Tú puedes argumentar que es una historia que habla sobre sus cabezas. Just want to remind us, Solo para recordarnos, we didn't focus on this. nosotros no nos enfocamos en esto. Remember we said here, beast is the head. Cuando nosotros dijimos aquí que una bestia equivale a In una, Revelation una 13 cabeza. verse 3 it says the deadly wound, healed wound. Aquí en Apocalipsis 13 dice herida de muerte y aquí dice herida sanada. Remember this is head number 8, Recuerden que esta es la cabeza número 8 and it says it's of the 7. y dice que es de los 7. And I've said it was head number 5. Y entonces nosotros dijimos que era el número If you 5. go to Revelation 13 verse 3, Si tú vas a Apocalipsis 13, versículo 3, what's the word in there? ¿cuál es, ¿cuáles son las palabras que se utilizan allí? And I saw one of his heads as it were wounded Y yo to vi una death. de sus cabezas como herida de muerte. So one of the 7 heads is wounded, Así que una de esas 7 cabezas está herida, muere. Then it says his deadly Y wound luego was dice healed. que su herida de muerte fue sanada. So if the head received the injury, Así que si fue la cabeza la que recibió la herida, one of the heads, una de las cabezas, if it was healed, si fue sanada, then you would have to make the assertion that the head that was wounded is the one that's healed. entonces ya tú tienes que hacer la aseveración de que la cabeza que
fue herida es aquella que también que fue What sanada. number is this? Así que, ¿qué número es este? Yeah. Este de aquí. Hier. What numbers do we have so far? ¿Cuántos números nosotros tenemos hasta el momento? We have number 8, we Tenemos have el number 8, 7 so far. 7 What hasta number ahora. is ¿Qué this? número es Also, este? wir haben Nummer 7 und 8 und welche Nummer ist das hier eigentlich? It's not number 7. No es el número 7. Nummer 7. Not number 8. Es ist nicht Nummer 8. No es la What número head 8. got killed? ¿Qué Welcher cabeza fue muerta? Kopf wurde denn verwundet? ¿La No. sexta? No. 6 didn't get killed. La sexta no es muerta. La Not 5. number 1. Nicht Nummer 1. Too many heads. Zu viele Köpfe. And we didn't ¿Cuántas receive the cabezas? right answer. I think Sister Alyssa said. Ya nosotros hemos visto la respuesta correcta. Creo que lo dijo la hermana 5. Es la cabeza número 5. Ella tiene vida y luego es asesinada. Ella recibe una herida de muerte. And it's that head that is healed. Y es esa cabeza la que es sanada. Derjenige, der geheilt wird. So this is head number 5, Así que esta es la 7, cabeza número and 8. 5, Also das ist hier 7 y Kopf 8. 5, 7 und 8. The numbers are just symbolic representations. Los números solamente son una representación simbólica de toda esta experiencia. Ein Symbol der Erfahrung in diesem Vers. All the people that gave different answers, hopefully they can see that. Todas las personas que dieron una respuesta diferente, yo espero que hayan visto eso. Jeder jetzt so sehen kann. There's no point in looking in the. I know which verse are you looking in, Sister Esther? Yo no sé, o sea, ¿cuál es el punto de andar buscando versículos? ¿Qué versículo te estás buscando, hermana Esther? 17:10. 17:10. 5 or 4. It won't help you in Revelation 17 to answer my question. Apocalipsis 17 no te va a ayudar a responder mi pregunta. Versucht meine Frage zu beantworten. The head that was killed is the head that gets healed. La cabeza que es muerta es aquella misma cabeza que es sanada. So whatever that number was, it has to be the same number. Así que sea cual sea ese número, tiene que ser el mismo número. It's head number 5 that gets killed. Dice que es el número 5 que es asesinado. Therefore, head number Y 5 por consiguiente is tiene que healed. ser la cabeza número 5 la que tiene que ser sanada. But in Revelation 17, it's not healing, Pero en Apocalipsis 17 no hay ningún sanamiento. it's resurrection. Es la resurrección. It words it differently, Lo menciona de una forma so it gives diferente. it different number. Y es por esa razón que le da un número diferente. But that's not my point. Pero ese no es mi punto. Point I want to El make punto que yo quiero hacer is that we had es life, que nosotros aquí tenemos vida, muerte y luego vida. hopefully we can see that. Espero que todos podamos ver eso. Now, in Daniel chapter 11, verse 40, Así que en Daniel, capítulo 11, versículo 40, esta de aquí this life es is vida, not brought to view. es viva y no es traída a luz. That's why it's over here on the side. Y es por esa razón que se encuentra aquí a un lado. It would go here somewhere, Iría aquí en algún lugar, actually here, de hecho aquí. outside of the verse. Luego, aparte del versículo, si tú no estás seguro, We'll come to this book vamos a here. ir a esta ilustración que nosotros tenemos aquí. Alive Vida, no, viva, before the death, antes de la muerte. and it's 42 months, Y son 42 meses, 1260, 1260, Dark Ages, el oscurantismo, which is before the time of the end. lo cual es antes del tiempo del fin. Time of the end El tiempo del fin is the beginning of verse es el 40. inicio del versículo 40. So this life here Así que esta vida de aquí is back here. se encuentra aquí atrás. The verse begins with the death, El versículo comienza con la muerte and then it ends with the life. y luego termina en vida. But I want us to understand that if you have death, then life, it was alive before. Pero si yo lo que quiero destacar es que si hay muerte y luego hay vida es porque tiene que haber una vida You antes. see that in Revelation 17, verse 8. Ustedes pueden ver eso en Apocalipsis 17, verso 8. The beast that was, La bestia que era, is not, no es shall ascend. y ascenderá. It's the same in verse 11. Es lo mismo en el versículo 11. We have was, Tenemos era, is not, no es number 8. y número 8. That's correct. ¿Eso es correcto? Creo que es correcto. Yes. Sí.
So, was alive, Así is que not alive, and estaba now becomes viva, number 8. estaba viva, no está viva y ahora viene en la forma del número So if we 8. want to compare the Así que kings, si tú see quieres what, comparar see a that los they're the reyes y same, ver que Wenn ellos wir son die lo Könige jetzt mismo, miteinander vergleichen wollen und sehen, dass sie das Gleiche sind, what should you expect to see with ¿qué the es lo que king of the tú, south? qué es lo was que sollte tú man deberías dann esperar ver con el erwarten, rey was del mit dem sur? König des Südens passiert? How many steps? ¿Cuántos Wie viele pasos? Schritte? How many steps? Wie viele Schritte? ¿Cuántos pasos? 3 steps. You should see the king of the south alive, Also man sieht, dass der König des Südens Tú am puedes Leben ver ist, al rey del sur vivo, dead, muerto and then alive y again. luego con vida de nuevo. And that's what we missed. Y eso es lo que nosotros perdimos. We missed that because we did not understand Nosotros methodology correctly. perdimos eso porque nosotros no entendimos la metodología de forma correcta. There's so much information in verse 40 Hay tanta that was información en el versículo originally 40 not que seen. originalmente no fue Viele vista. Informationen in Daniel 11, Vers 40, die ursprünglich nicht gesehen wurden. So, Así que, where do we see the king of the south? Wo sehen ¿dónde wir den nosotros König vemos al rey del des sur Südens am Leben? vivo? Before the verse ¿Antes del verso or in the o en el verse? versículo? Oder in dem Vers? There it is. It's alive in the Aquí verse. está vivo en el versículo. Hier am Leben ist es im Vers. So it's, if we could say this way, it's shuffled along one step. Also wenn wir dazu sagen können, es würde zu Así einem que si Schritt nosotros lo podemos ver de esta forma, When you see the king of the north dead, está en el versículo. Cuando tú ves what do al you rey see the king of del, the al south? rey del norte muerto, ¿qué tú ves en el rey del sur? Vivo. am Leben. And when you see the king of the north alive, Und dann, wenn der König Cuando tú ves al rey del norte vivo, am Leben ist, you see the king of the south dead. tú ves al rey del sur muerto, muerto, sí. So let me just try to draw that. Así que lass mich versuchen, déjeme solamente ilustrar eso, dibujarlo. Alive. Vivo. am Leben. What's this? Was ¿Qué es das esto? Yes. Where are we in history? ¿Dónde nosotros estamos aquí en la historia? Good. ¿En el tiempo del fin? Bien. So verse 40, Así que versículo 40 comienza aquí. Also Vers 40 fängt hier an. this is outside of verse 40. Esto Das es ist außerhalb von Vers afuera del versículo 40. 40. Tod Luego, la muerte And then y entonces alive. und dann vida nuevamente. Okay, with that? Ja? ¿Estamos de acuerdo con eso? It must have resurrected in order for it to do any work. Also es musste ja wieder Tiene auferstehen, que um resucitar a überhaupt fin de hacer su Arbeit obra. zu verrichten. So when we start talking about the resurrection, Así que cuando nosotros comenzamos a hablar de la resurrección del rey del norte, la sanación de la Wenn wir über die herida, Auferstehung des Königs des Nordens sprechen, über diese Heilung der Wunde, without becoming too technical, ohne zu technisch zu werden. sin tornarnos muy técnicos we específicamente, know we have a wound and a nosotros death, sabemos que tenemos una herida y una muerte. Ein Wunder und ein Tod haben. and we know we have life. Y nosotros and healing. sabemos que nosotros tenemos vida y sanamiento. Und das Heilen haben. What we know really clearly Was wir Lo ganz que deutlich nosotros wissen, sabemos muy is that the claramente es que resurrection of the King of the North occurs before verse 41. ist, dass die lo que die Tötung und es que la die resurrección del rey del norte Auferstehung ocurre antes del des versículo Königs 41. vor Daniel 11, 40 stattfindet. And this idea has caused this movement to make many mistakes. Und diese Idee hat die Bewegung dazu Y verleitet. esta idea es la que ha hecho que este movimiento cometa muchos errores. Así que esto era el norte. Now we look at the south. Ahora vamos a ver hacia el sur. When the north is dead, Cuando el norte está muerto, Norden tot ist, the south was dann el war sur der está Süden alive. vivo. am Leben. And when the north resurrected becomes alive, Und dann, wenn der Norden wieder aufersteht und Y dann luego wieder cuando am el Leben norte resucita o produces vive, death in the south. mata ist, o dann produce la muerte en el produziert sur. es oder verursacht es Tod im Süden. And therefore, what should we expect Und deswegen Y sollten por wir consiguiente, was ¿qué es lo que erwarten, nosotros deberíamos de esperar? Si son wenn lo sie mismo, dasselbe sind. if they're both kings? es que ambos son Beide reyes. Könige.
Life, death. vida, muerte. Dass es hier wieder am Leben ist. So the question that was asked, Also Así die que la Frage, die pregunta que se beantwortet hizo, wurde, when do we know to compare? When do we know when to ¿cuándo contrast? nosotros sabemos cuándo comparar y cuándo nosotros sabemos cuándo contrastar? This is a good verse to explore that concept. Este es un buen versículo que nos ayuda a nosotros a explorar ese concepto. If you remember, Si recuerdan, the boardwork that's here la ilustración que estaba aquí, received a question Da haben wir eine Frage bekommen about 2019. donde estaba esta pregunta que se refería a 2019, que si los símbolos pueden tener más de un significado, y nosotros demostramos The work of Elder que Tess, la obra de la anciana Tess, when she made 2019 cuando ella hizo 2019 el bautismo y la cruz, 19 die Taufe und das Kreuz dort markierte, had done something that was really interesting. hizo algo que se tornó muy interesante. Now, at first sight, Ahora, a primera Wenn vista, man das so anschaut, it just rolls off the tongue. Symbols have more than one meaning. du denkst simplemente einfach, parecía geht es so von der como Zunge weg, algo einfach, difícil de oder mehr entender, als que ein los Symbol. símbolos To remind tenían us más de un significado. Así that que the solamente symbol para is recordarnos, 2019, it's not the cross. solamente para recordarnos, el símbolo era 2019 y We're no not la saying the cruz. cross has more than one meaning Wenn here. wir sagen, No estoy diciendo de que la cruz tenga más de un significado aquí. The thing that's fixed is 2019 and it has two meanings. die Sache, Estoy hablando de que fixiert ist, 2019 ist 2019, die mehr als tiene nur más eine Bedeutung. de un It's not that símbolo. that's amazing. Und nicht das ist No das, solamente das eso es lo increíble. cool. What is Lo amazing, que es increíble, I think, yo creo, Was ich so zumindest denke, is that the experience that comes after that es waymark que la experiencia que viene después de ese hito kommt, ends up becoming the same experience. termina convirtiéndose en la misma experiencia. So whether you take baptism, also ob Así man que es sea que Taufe tú tomes el you see the bautismo, experience that follows und tú man deberías sieht die de Erfahrung, die danach kommt, esperar que is lo the same siguiente experience that follows the cross. es la misma experiencia que sigue la cruz. There's a visit to the wilderness, Ah, está esta visita al desierto, which is a work of lo preparation cual es una obra de preparación Vorbereitung ist, before you do a work. antes de hacer una obra, Baptism. bautismo. bereits schon die Taufe betrachtet. What happens after baptism? ¿Qué es lo que ocurre después del bautismo? Which book would we look at? ¿A qué libro nosotros vamos? Nach welchem Buch sollten wir dafür betrachten? Just revision. Esto solamente es una revisión. Anyone online? ¿Alguien en línea? Der das sagen kann? I want to know what book we went to answer the question. ¿Cuál es el otro libro que nosotros utilizamos para We went to the book of John, chapter 1 referirnos a and esta 2. pregunta? Also wir sind zu dem Buch Nosotros fuimos al libro de Juan, segundo capítulo. Was passiert nach der Wüste? Three things we discussed. Drei Dinge. Después del desierto, ¿qué es lo que ocurre? Tres cosas nosotros discutimos, hermana Esther. Five disciples. 5 discípulos, Then he was waiting for Cana The marriage at Cana. el matrimonio de Cana and Temple cleansing. Und die y la Tempelreinigung. purificación del And I want, templo. to, I want to remind us that the temple cleansing, what happens? Yo quiero recordarnos de que la purificación del templo, ¿qué es lo que ocurre? It was a manifestation of the glory of God. Hubo una manifestación de la gloria de Dios. What did Jesus look like? ¿Cómo se veía Jesús? He looked like Majestuoso. majesty. Se veía como una majestad. I don't know how tall he is in real life, Yo no sé qué tan alto era él en la vida real, but Ellen White says what happened. pero la hermana White dice que ¿qué fue lo que pasó? Good. In Desire of Ages, it says that he grew. Bien, en el deseo de todas las gentes dice de que él creció, People became fearful of him. que las personas le tuvieron mucho miedo. So you can see that that experience Así que tú puedes ver que esa experiencia of fixing the problem, de solucionar el problema, separating the robbers separar a los ladrones from the pure, de los and puros the innocent, o de los inocentes, all occurs there at the first temple cleansing. todo ocurre allí en la primera purificación del The templo. temple is cleansed. El templo es purificado. You can compare that to the experience that you see
after the Ahora tú cross. puedes comparar eso con la experiencia que tú puedes ver después de la cruz. Jesus says Jesús dice to his mother at Cana, a what? su madre en Caná, ¿qué? Bei der Hochzeit von Kanaan was? My hour has not yet come. Meine Stunde ist jetzt noch Mi hora aún no ha llegado. So there's been some questions on this Da wurden ein paar Así que Fragen hay preguntas sobre esto. suggested gestellt. Las personas han sugerido that hour que esa hora Diese Stunde meant what? significa qué. Elder Tess did it in her classes here at Portugal. La anciana Tess lo abordó en las clases aquí en Portugal. People were arguing that this is the cross only, always the cross. Las personas estaban argumentando que esta es la cruz únicamente. Todo es la And cruz. in those classes, we went through a number of Bible verses to show otherwise. und in diesem Y en esa clase nosotros fuimos a un conjunto de versículos bíblicos para mostrar lo But contrario. I wanted to just make it so simple that you can all see this. Aber ich möchte, dass wir Pero yo quiero es so einfach machen. que sea tan simple para que todos nosotros lo podamos ver. Estamos en esta línea. When did Jesus say, "My hour is not yet come"? ¿Cuándo fue que Jesús dijo que mi hora aún no ha llegado? Where? Wo? How many steps did we have? ¿Cuántos pasos nosotros tenemos? 3. 3. Which step number did he say that at? Und bei welcher? ¿Cuál número de pasos él dijo que eso iba a ocurrir? Se fue el sonido. Ok, se fue el sonido del video. No hay sonido. Ya. Yeah. Ahí. Okay, you should be able to see that now. It's step Creo number que 2. It ya says, ahora "My ya pueda hour is not ver eso. ready, Ok. not yet come." Es en el segundo paso que él dice, mi hora aún no ha llegado. Now, when Elder Tess Ahora, cuando took la anciana Tess 2019 that symbol and gave it two tomó meanings, 2019 y lo convirtió en un símbolo teniendo dos significados. Deutschen Methode gelegt hat. what was unique about this that people have not fully appreciated, I don't think, Was hier so ¿Qué es lo que einzigartig pasa? ¿Por qué las ist, was personas, ich denke, creo yo, die no consideraron is esto de una that forma it apropiada? created two testimonies of the experience after 2019. Es porque en ese momento ella lo que creó fue dos experiencias que explican 2019. And I'm going to say it either has never happened or it's extremely rare. Und ich, Y sage, yo lo que voy a sugerir es que eso jamás ocurrió o es extremadamente extraño. You take one event, Tú tomas un evento, ein Ereignis nimmt, give it two meanings, le das dos significados and the experience after that is identical. y luego la experiencia después de ese evento es idéntica. I don't think I can't recall a time, a study that has ever produced that effect. und ich Yo kann, no puedo recordar algún estudio que alguna vez haya tenido ese efecto. Perhaps not in the class, but someone might message Elder Chiquetta if they have the answers. You'll pass it on to me. If they can think of an example when this has ever happened before. wenn Quizás jemand no en la clase, pero tal vez en el chat o en el mensaje, si alguno de ustedes me puede recordar si esto alguna vez ha ocurrido anteriormente en el So I want us to movimiento. see the significance of that. Así que yo quiero resaltar la importancia de eso. Bedeutung hier betrachten. Number 2 El número 2, says, "My hour is not yet come." en el número 2 él dice, mi hora aún no ha We've llegado. already demonstrated Ya nosotros hemos demostrado that the 40 days of wilderness here and the 40 days of wilderness here que los, are the same que experience. los 40 días del desierto de aquí y los 40 días del desierto aquí, todos señalan la misma experiencia. There's this preparatory work to begin to do something. Existe esta obra preparatoria para comenzar a hacer algo.
where he becomes all glorious. Cuando Él se convierte todo glorioso. Superhuman, we could Un suggest. superhumano, si nosotros pudiésemos sugerir o decir. And the same experience happens here. Y la misma experiencia ocurre aquí. Passiert auch hier. What happens Was passiert? ¿Qué ocurre at this waymark? What waymark is en this? este hito? ¿Qué hito es este de Was aquí? passiert? Was passiert da? Next camera, please. We don't see it. Camera can't see it. ¿La cámara no puede ver? Pointing right. Oh, Ah. no. There you go. Por supuesto que no lo Sorry. veo. Ok, ahora Which sí. waymark is this? Así que disculpen. ¿Qué hito es este de aquí? The cross. Es la This is- cruz. Si esta es la cruz, ¿este es cuál? Keine. Weiß or blau? This is the cross. Esta es la cruz, este es Pentecost, Panion, Cana, No, Panion, can't do that, Melly. That's segunda crazy. venida. They're No, giving no, us no, 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 everything. no puede ser todo eso, ¿no? Eso es Okay, una we're going with locura, Sister disculpen. Alyssa. Ok, bueno, entonces vamos a ir a lo que nos acaba de sugerir la hermana Elisa. Pentecost. Pfingsten. Pentecost, Yes. Pentecostés, Das ist Pfingsten. ¿sí? So- Pentecostés. Pentecost is here. Así que Pentecostés es aquí. And what happens at ¿Y Pentecost qué es lo que ocurre en Pentecostés? to the disciples? A los discípulos. Glorious, Herrliche. Gloriosa gloriosa manifestación del poder de Dios. So if we line these up, Así que si nosotros alineamos esto, then this number 2 este número 2, would go here. nosotros lo colocamos aquí. And number Y 2 en el número 2, is after the cross, que es después de la not cruz, the cross. no es la And what cruz. does number 2 ¿Y represent? qué es lo que representa el número 2? Wow. I put one word, Yo voy a colocar aquí una palabra. Ein Wort. hour. Hora. Die Stunde. Number 2 was, El número 2 era, Nummer 2 war. my hour is not mi come. hora aún no ha llegado. Jetzt noch nicht gekommen. So it's the same here. Así que es la misma cosa aquí arriba. So you know Solo para que that sepas, you can't take every verse that says, my hour is not come, and make that hour the cross. It can't be. de que tú no puedes agarrar y tomar cualquier versículo que diga mi hora aún no ha llegado y señalar, mira, esa es la cruz, porque eso no es así de esta forma The aquí. reason Yo why quiero people make sugerir these mistakes de que la razón por la cual las personas cometen esta clase de is errores because they're not using es porque ellos no están utilizando a holistic methodology. una metodología holística, Complete. una metodología completa. Warum sie diese Fehler machen, ist, weil sie keine ganzheitliche Methode benutzen. They're just using certain types of methodology. Quizás están utilizando ciertos tipos de metodología. This one, they just proof text. Esta, por ejemplo, en aquel caso ellos utilizaron Proof texto de texting, prueba. you invariably make Si tú mistakes. haces texto de prueba, estás en grandes problemas. Proof text is one of the most powerful, yet one of the most dangerous methodologies to use. Texto de prueba es una de las técnicas más poderosas, pero a su vez es una de las técnicas más peligrosas It's para powerful utilizar. because without it, you don't understand what's Es happening. poderosa porque sin ella tú no puedes entender nada de lo que está sucediendo. That's what we've done. Eso es lo que nosotros hemos estado Proof haciendo. text. Nosotros hicimos I texto de just call it prueba. compare and Yo contrast, simplemente le repeat and llamé enlarge. comparación y contraste o repetición y ampliación. But it's dangerous. Pero es peligrosa. And it's dangerous if you don't use Y es structure. peligrosa si tú no utilizas una And I estructura. wanna contend Y yo quiero contender that's what happened here when people started resisting what the concept of the hour was. que eso fue lo que ocurrió con las personas aquí cuando ellos comenzaron a argumentar en contra de lo que era esa hora. Was diese Stunde ist, dass sie dem nicht zugestimmt haben. And what makes this even more important Y lo que lo hace aún más importante is not only were they proof texting it this es way, que ellos no solamente están haciendo texto de prueba así de esta forma. Getextet haben. I don't know if you know this phrase, who aided and abetted them? Who Wer hat supported them? ¿Quién los apoyó? Ihnen geholfen und gebettet. Not FFA. No, FFA no. Alan White. Elena good. White, Elena White, bien. Yes. Sí, Alan White aided and abetted them. Ellen White
Elena White fue quien los apoyó, Because almost everywhere it says my hour is not come, she's going to say the hour points to the cross. porque en casi todo lugar donde se dice mi hora aún no ha llegado, casi todos esos People pick lo up their apuntaba document and say, now I have my evidence. hacia la cruz, y entonces las personas comenzaron a tomar ese documento y dijeron, ah, mira, ahora ya yo tengo mi evidencia. Elder Tess argues that that is not sufficient evidence. Y la anciana Tess lo que hace es argumentar para decir, eso no es una evidencia suficiente. ¿Y por qué no lo Throwing es? away Ellen White's writings. ¿Es que acaso ella está destruyendo y tirando lejos los escritos de Elena White? No, it's not. No, no lo está. Ellen White has a perspective that she wants us to understand. Elena White tiene una cierta perspectiva que ella quiere que nosotros lleguemos a entender. Elder Tess had a perspective that she wanted us to Y, understand, and they're different. y la anciana Tess tiene una perspectiva que ella quiere también defender y que es muy Can't diferente. use a Spirit of Prophecy quote Tú no puedes utilizar una cita del espíritu de to profecía prove someone wrong in this way. para probar que alguien está equivocado en esta forma, When they have created a structure that has integrity. cuando ellos no han creado una estructura que tiene completa integridad. And I want to remind us, Y yo quiero que nosotros recordemos, we're post November 9. nosotros nos encontramos después del 9 de noviembre. We're supposed to be mature. Se supone que deberíamos de ser maduros, Decades of education, décadas de educación, and yet we still struggle with this y methodology. aún así nosotros tenemos luchas en cuanto a esta metodología. We still find it difficult Nosotros aún hallamos que es difícil to handle God's word correctly. lidiar con la palabra de Dios de forma apropiada. And the reason why we should be so Y la ra- cautious about this Y la razón por la cual nosotros deberíamos de ser tan prevenidos is en we've cuanto a just esto seen es que nosotros acabamos de ver the person that the Lord raised que la persona leave God's work. que la persona que Dios levantó dejó la obra de Dios And he left over this very y issue. lo dejó fue por este preciso asunto. He doesn't know how to handle structures. Él no sabe cómo manejar Structure is only estructuras. another word for repeat and enlarge. Estructuras es solamente una otra palabra para repetición y Only another ampliación, word for line upon line methodology. lo cual es una otra palabra para referirse a la metodología de línea sobre línea. Which is so crazy when you think about it, seen as the increase of knowledge, line upon line, came from him. Y es bastante loco pensar en ello porque línea sobre línea surgió de él. El aumento de conocimiento de línea sobre línea surgió de él. The only point I wanted to make here Ok, así que el único punto que yo quisiera abordar is aquí that Elder Tess es que la anciana Tess took these two structures tomó estas dos and estructuras integrated them y las integró in a way that people had not seen before. de una forma que las personas no podían ver anteriormente. She also did the same here, Tú también puedes ver la misma cosa aquí, using exactly the same methodology. utilizando exactamente la misma metodología. I want us to see how powerful this methodology Así que yo is. quiero que nosotros veamos qué tan poderosa es esta metodología. You take this singular power Tú tomas este poder singular that has three experiences, 1, 2, que 3. tiene tres experiencias, 1, 2 y 3. You contrast this to another one. Tú la contrastas con otra, He wins, él gana, the other one, la otra, to contrast, tú la contrastas, loses. pierde. King of the North wins, the King of the South loses. El rey del norte gana, el rey del sur pierde. That's the limit of our understanding. Ese es el límite de nuestro entendimiento. For about, I don't know, the last 28, 29 years. Por al menos unos alrededor 28 o 29 All años. we knew, La revista El Tiempo del Fin siempre lo supo. because we're so blind to this issue, Porque nosotros somos tan ciegos en cuanto a este asunto. God has had to take us kicking and screaming to bring us to this point where we are now. Dios nos tuvo que traer a nosotros pataleando y llorando justo hasta este punto donde nosotros nos encontramos el día de hoy. To learn, Nosotros somos tan indispuestos a aprender, unlearn
what we've done wrong and to learn what we need to. a desaprender lo que nosotros hemos hecho equivocado y aprender lo que nosotros necesitamos aprender. All Elder Tess did was the following. Así que todo lo que hizo la anciana Tess fue lo siguiente. This comparing is good. Sorry, contrasting is good. El contraste es bueno. Let's compare, Vamos a comparar. which means let's see how they are the same. Lo que quiere decir, entonces, vamos a ver cómo ellos son la misma cosa. Y cómo ellos son lo mismo, They both have the same experience. ellos ambos tienen la misma experiencia. They go from life, death to life. Ellos van vida, muerte, vida. Eso es el norte. South will do the same. Y el It's sur, alive, death, and alive. y el sur tiene que atravesar por la misma experiencia. Vida, muerte, vida. Perhaps we're not aware of it in the way that I've explained. Así que, bueno, quizás tú no estás consciente de ello de la forma en como yo lo acabo de explicar. That Brother Chower to Sister Kimberly, En un desafío de una hermana, nosotros estamos tan cerca de entender esto. Y luego lo que ocurrió fue took their que message, tomaron el mensaje, they gave it to FFA, ellos se lo dieron a FFA and FFA would explain it using their own concepts, their own ideas. y Future for America lo que va a hacer es explicar y hacer ese estudio de acuerdo a sus opiniones y sus ideas. FFA's explanation of what had happened. ¿Y cuál es la explicación de Future for America sobre lo que ocurrió? Put his hand. Took his hand. We're just going to take a pause for a minute. Nosotros ahora vamos a hacer una pausa por un minuto. All good? ¿Estamos bien? Okay. Ok. So let's step back. Ok, entonces My déjame question retroceder. was, Mi pregunta fue, Brother Chow to Sister Kimberly la hermana Kimberly were almost there to explain this. ya estaba a punto de llegar a la explicación de esto They handed their work over to FFA, y ella le dio esa obra a FFA. and what FFA did Y was lo que FFA hizo fue just stamp their methodology over that study. que apuñaló con su metodología ese Instead estudio of thinking carefully. en lugar de pensar con cuidado, So they explained it in which way. que sería explicarlo de qué forma. God took his hand from this mistake. So God had hid his hand Así que lo explicaron de la siguiente forma. over a Dios mistake, colocó su mano sobre un error que FFA cometió and then he took his hand away. y luego apartó su mano. That's how they explained it. Esa es la forma como ellos lo explican. And when you do Que cuando that, tú haces eso, we need to be clear who we're blaming. tú tienes que tener cuidado sobre a quién te estás culpando. Because whose hand is that? Porque ¿de quién es esa mano? So we blame God. Estamos culpando a Dios. And what I want us to Y lo see que yo quiero que nosotros veamos is that when we spoke about the when, es que cuando nosotros comenzamos a hablar del cuándo, and I want to go back over this Y to yo quiero- reinforce this point, y yo quiero regresar otra vez a este mismo punto solamente para enfatizarlo, what do we know about when? ¿cómo nosotros entendemos sobre el cuándo? We know when. Nosotros sabemos cuándo, We know when the death happens, the time of the end. We Nosotros- have the date for that. It's given in inspiration. nosotros sabemos cuándo ocurre el cuándo, es la muerte la que ocurre allí, lo sabemos porque nos es dado a través de la But we inspiración, don't know pero lo que nosotros no sabemos when the resurrection es happens. cuándo va a ocurrir la resurrección. And we were so fixated with spirit Y prophecy nosotros estamos tan empeñados con el espíritu de profecía y apocalipsis that we refuse to connect the pieces of the puzzle que together. nosotros rehusamos, de hecho, juntar las piezas del rompecabezas y colocarlas juntas. Porque This date here, si tú vas a llegar a crear esta fecha que tienes aquí, that is time sensitive. eso es definición de tiempo. You're now giving the date Ahora ya te estás dando una fecha where this begins to happen. cuando esto comenzó a ocurrir. And FFA refused to follow through with a clear methodology. Y FFA rehusó a seguir una luz correcta basada en una They metodología wouldn't correcta. go where the truth was leading them. Ellos no estaban dispuestos a ir en el camino que la verdad le estaba señalando. ¿Por qué? What hindered them? ¿Qué los retuvo?
traditions. las We will tradiciones. say traditions are what? Y nosotros llegaremos a decir que las tradiciones son ¿qué? Legacy. Legados. Legacy. Legados. The legacy of Jeff. El legado de Jeff. Time of the end legacy. Oh, the Time of the End magazine. La revista del tiempo del I'm gonna fin, el legado de Jeff. La revista del tiempo del fin. Bueno, yo voy a sugerir Traditions of men las is tradiciones the de los sins of hombres. our fathers. Yo voy a decir que las tradiciones de los hombres son el pecado de They were nuestros holding on to the padres. sins of our fathers Ellos se atuvieron a los pecados de and nuestros imposing padres them, projecting them upon this movement. y ellos los impusieron proyectándolos sobre este And could movimiento. they do that? Are they allowed to do that? Ellos son capaces de hacer eso. Of course not. Por supuesto que no. They were breaking a rule. Ellos se les es permitido hacer eso. Claro que no. Ellos están rompiendo una ley. See that? Vamos rápidamente a ver eso. So somebody said, like the disciples of Christ, Alguien va a sugerir de como los discípulos de Cristo. so I want to go to early writings, page 74. Así que lo que yo quiero es ir a Primeros Escritos, página 74. And this is a much used quote that we didn't apply properly. Y esto es otra cita más que nosotros no utilizábamos de manera apropiada. 74 paragraph 1. 74.1 en español. PE 74.1. En inglés EW 74.1. Ok, así que yo no me voy a ir a todo el versículo, a todo el párrafo. Disculpa, This rest that you asked? hermano, me estabas preguntando. In English or German? ¿En el inglés o en alemán? 74 párrafo 1. EW 74. EW 74.1. In the scattering, Ok. efforts made to spread the truth had but little Okay. effect, accomplished but little or nothing. Ok. En la dispersión, los esfuerzos hechos por difundir la verdad tuvieron poco efecto, lograron poco resultado o ninguno. But in the gathering, when God has set his hand to gather his people, efforts to spread the truth will have their designed Pero effect. en la reunión, cuando Dios extiende su mano para juntar a su pueblo, los esfuerzos hechos por difundir la verdad tendrán el efecto apropiado. We'll skip a little bit. Nosotros vamos a saltar un poco. If God should do no more for us now than he did then, Israel would never be gathered. Si Dios no hiciese más por nosotros ahora de lo que hizo en aquel entonces, Israel jamás sería reunido. What had gathered the people, I'll say it this way, in the Millerite history, ¿Qué era lo que había reunido al pueblo? Lo voy a plantear de la siguiente forma. En la historia milerita, one word, una palabra, one issue, un tema. not prophecy. No, profecía no. Prophecy is a good answer. Esa es una buena respuesta. Okay, everyone's saying time. Ok, alguien dijo tiempo. Bien. It's time that was the tool or the methodology that gathered the people. Es el tiempo o la metodología lo que reunió al pueblo. Whether Alan White realizes it or not, Y bien sea que Elena White se dé cuenta de ello o no, it's time that will do the work of gathering a second time. es el tiempo lo que va a hacer una obra de reunión una segunda vez. And she teaches us Ella nos va a enseñar it's wrong que está mal to refer to the scattering referirse a la dispersión for an example to govern us now. como un ejemplo que nos gobierne ahora. When is the now? Por cierto, ¿cuál es el ahora? When she says this, when is now? Cuando ella dice eso, ¿cuándo es ese ahora? Wait, someone give us the answer. Revisen el párrafo antes de responder. 1850. 1850. Bien. 1850. No, it's 1850. No, sí, es 1850, sí. Así que el anciano, no, perdón, Jeff tenía que haber sabido esto, de que la reunión
que para nuestra generación, en el tiempo donde nosotros estamos viviendo, que lo que nos va a reunir es ese mismo concepto de tiempo. Él tenía toda la información suficiente que él necesitaba para saber eso. Así que cuando tú relacionas Daniel con Apocalipsis, es el tiempo el que hace ese vínculo conector. ¿Y qué fue lo que él lo previno a él de hacer eso? Elena White. Oh. Y los pecados de nuestros padres. Este pensamiento tradicional de que nosotros no podemos definir tiempo. Así que tomó nuevos ojos. Una nueva persona era necesario que surgiera a fin de reexaminar este asunto en el versículo 40. El Señor no tenía la necesidad de ocultar algo con su mano. No había ningún error. Lo que nosotros necesitábamos saber es que cuando algo resucita, ¿se ve acaso como la vida original? No, claro que no. Y ese es el por qué nosotros entendemos de que la Unión Soviética se transformó en Rusia justo aquí. Cuando aún era el momento en que FF insistía de que nosotros teníamos que ver las cosas de acuerdo a su misma metodología. Ese es uno de los temas que llevó al movimiento un punto muerto. Yo no sé hacia qué punto hubiese llegado este estudio si ellos no hubiesen sido capaces de resolver esto así. Pero de alguna forma u otra. El estudio que estaban desarrollando esta hermana Kimberly, pues nunca pudo alcanzar el objetivo final o su propósito. Era un proyecto destinado al fracaso. ¿Por qué? Porque ellos decidieron trabajar con tomarlo de un ángel incorrecto. Pues dárselo a FFA, ella nunca debió haber hecho eso. Porque ellos entonces a ese estudio le colocaron su propia metodología, la cual era errada, era fuera de época, era anticuada. Ellos simplemente tomaron un concepto que tomaron de la historia millerita y lo intentaron proyectar hacia nuestra generación. Claro. Así que yo lo que voy a decir es que ellos tomaron una línea de fracaso y ellos intentaron convertirla en una línea de éxito. Así que el punto que yo quiero que nosotros veamos es que cuando nosotros comenzamos a hablar de comparar y contrastar, porque esa era la pregunta que surgió, cuando tú comparas a los dos reyes, tú tienes que esperar una resurrección por parte del rey del sur, lo cual ocurre después de este gran error. ¿Y qué problema eso crea para este movimiento? Nosotros pensamos
debido a la revista El Tiempo del Fin, que este evento a nivel mundial es la última parte del versículo. Porque nosotros llegaríamos a pensar en eso. ¿Por qué el torbellino sería la última parte del versículo? ¿Por qué? No, entonces no, ni luego no. ¿Por qué? Porque el versículo 41 viene, pero yo lo que quiero es reformularlo a la siguiente forma. ¿Qué es lo que ocurre después del torbellino en el versículo 40? Eso significa que simplemente se mueve. Yo me estoy refiriendo al rey del sur. No, yo voy a sugerir que es el fin del versículo, que no hay más palabras. Y lo que nosotros hemos hecho es simplemente ver hacia las palabras. Ok. ¿Cómo nosotros le llamamos a ese? ¿Cuál es la frase cliché que nosotros utilizamos para el día de hoy? Cuando tú solamente ves hacia las palabras. Ver el contexto, texto de prueba, punto de vista, así dice el Señor. Un así dice el Señor, una lectura plana, directa, superficial. Eso fue todo lo que nosotros hicimos. Y eso fue lo que nos llevó a nosotros a conclusiones bastante ingenuas. ¿Cuándo termina el versículo 40? Es la fecha. 1989. ¿Y cuándo comienza el versículo 41? En algún momento en el futuro. Así que ¿dónde estamos viviendo? En un vacío. Bueno, en términos militares estaríamos en algo así como una tierra de nadie. No estás ni en el versículo 40 ni en el versículo 41. Lo que quiere decir entonces es que tú te encuentras en un hueco, en un hoyo. ¿Y quién se mete en un hoyo? ¿Quién se mete en hoyos? Ah, claro. La gente ciega. La hermana Daisy dijo ciegos. Danos entonces el versículo, hermana Daisy. O bueno, aunque sea, danos el libro, Mateo. Ella dijo 16, no, 15. Exacto. Mateo 15, versículo 14. El ciego que guía al ciego, ambos caen en el hoyo. Gracias. A eso es a lo que FFA nos llevó, a este movimiento, nos llevó a un hoyo. Y resultó ser el trabajo de la anciana Jeff, de la anciana T, sacarnos de ese hoyo. Porque cuando todo este tema de Rusia, de la Unión Soviética y todo eso comenzó a surgir en 2016. Future for America la apuñaló para controlar su mensaje. 2018. Dios no iba a permitir que eso ocurriese nuevamente. Él no iba a permitir que ellos interfiriesen con el mensaje de clamor de medianoche. Pero en su sabiduría, ¿a dónde ese mensaje tenía que ser llevado primero?
a ellos. Tenía que ir primeramente a ellos a fin de ellos poderlo aceptar. No fue Europa. Fue primero hacia los Estados Unidos. Ok, así que el punto que yo quiero que nosotros veamos mientras cerramos, compara los dos reyes. Eh, el rey del sur debe resucitar y hará eso. ¿Qué es esto? 41, wow. Excelente, este es el versículo 41. Tiene que resucitar en el versículo 40. Y cuando lo hace, será más glorioso que en el pasado. ¿Y cómo era en el pasado la Unión Soviética? La resurrección entonces tiene que ser Rusia. Y es más glorioso. No es una coincidencia que Vladimir Putin es quizá voy a decir lo siguiente, no es una coincidencia que Vladimir Putin sea, quizás voy a decirlo de la siguiente forma, el más grande político que jamás ha existido en el siglo XXI. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu bondad. Nosotros pedimos y solicitamos de ti una bendición de que tú por favor nos guíes y nos dirijas, de que nosotros podamos tener una clara percepción de tu palabra. En el nombre de Jesús oro. Amén.